Somos un estudio de doblaje y lo que están a punto de escuchar no es una historia fácil. Es el tipo de historia que una persona carga durante años antes de poder contarla sin que le tiemble la voz. Me llamo Valeria Montoya. Tengo 34 años. Y hay una cosa que aprendí después de dormir 7 meses en mi coche en una colonia de Guadalajara que huele a tortilla quemada y a diésel por las mañanas. Aprendí que la familia puede ser el arma más silenciosa que existe, porque no hace ruido cuando dispara. Solo sonríe y dice que todo lo hace por tu bien. Pero empecemos por el principio. No, espera. Empecemos por el momento que lo cambió todo, porque así es como funciona mi memoria cuando pienso en eso. No en orden, en destellos. Era un martes. Llovía de esa manera que llueve en Jalisco cuando ya está cansado el cielo, sin prisa, sin drama, solo agua cayendo como si el mundo hubiera decidido que hoy no valía la pena hacer esfuerzo. Yo estaba sentada en la cama de un cuarto de hotel de paso en la colonia Analco, uno de esos cuartos que huele a cloro y a humedad y a algo que no quieres identificar demasiado. El ventilador del techo daba vueltas aunque yo no lo había prendido. Nunca supe si era el calor o los nervios lo que me hacía sudar. Tenía una bolsa de galletas de animalitos en la mano. Las estaba comiendo una por una, despacio, porque me quedaban 280 pesos hasta el viernes y no podía permitirme comer como si fuera un día normal, porque no lo era. Ningún día era normal desde hacía meses. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesita de noche. Lo había puesto así a propósito, porque sabía lo que había en la pantalla. Lo sabía sin mirarlo. Mi papá. Siempre mi papá. Y siempre mensajes de texto. Nunca llamadas. Él prefería los mensajes porque los mensajes se ven tranquilos después. Porque puedes leerlos en voz alta frente a alguien y sonar razonable. Las llamadas te delatan con el tono. Ese día me había mandado 4 mensajes desde las 8 de la mañana. El último decía, y lo recuerdo palabra por palabra porque me lo aprendí de tanto releerlo, decía: Valeria, tú te buscaste esto, regresa, pide una disculpa y a lo mejor paro. A lo mejor. Esa frase, a lo mejor, como si fuera un favor. Como si destruirme fuera algo que hacía en su tiempo libre y que podía pausar si yo me portaba bien. Lo que mi papá estaba haciendo, aunque yo tardé semanas en confirmarlo, era llamar a cada lugar donde yo aplicaba para trabajar y decirles que yo tenía problemas legales, que había robado, que era inestable, que no era de confianza acerca del dinero. No lo decía igual cada vez. Era demasiado listo para eso. Decía lo suficiente para contaminar la conversación y se iba antes de que le preguntaran detalles. El primer trabajo que perdí por eso fue en una clínica dental en la colonia Chapalita. Llevaba 16 días. La recepcionista del turno matutino, una señora llamada Guadalupe, me había enseñado cómo manejar el sistema de citas y me había dicho que tenía buena presencia. Eso me importó más de lo que debería haberme importado. Llevaba tanto tiempo sintiéndome invisible que alguien diciéndome que yo existía bien en un espacio me pareció casi un regalo. Entonces la directora administrativa me llamó a su oficina un jueves por la tarde. Se llamaba doctora Reséndiz. Tenía lentes de montura roja y una planta de suculentas en el escritorio que claramente no necesitaba agua con frecuencia. Me miró y no me miró al mismo tiempo. Esa forma que tiene la gente cuando ya tomó la decisión pero todavía no ha encontrado las palabras. Me dijo: Valeria, recibimos una llamada. Alguien expresó algunas preocupaciones sobre tu historial. Yo sentí algo frío subirme por el pecho. No sorpresa, reconocimiento. ¿Qué tipo de preocupaciones?, le pregunté. Ella juntó las manos sobre el escritorio. Mencionaron situaciones legales en el pasado. No tengo ninguna situación legal, dije. Mi voz sonó más firme de lo que yo me sentía por dentro. Ella asintió despacio, de esa manera que significa que ya no te está escuchando. Entiendo. Pero mientras esto no esté aclarado, creo que es mejor que busques otras opciones. Caminé a mi coche ese día y me senté adentro sin prender el motor durante 25 minutos, contando las grietas en el pavimento, intentando no llorar porque si lloraba no podría manejar, y si no podía manejar no llegaba a ningún lado, y yo necesitaba llegar a algún lado. Después vino una papelería escolar.
Después, una empresa de logística donde solo me iban a contratar para captura de datos. Después, una oficina inmobiliaria donde la entrevista había ido tan bien que el reclutador me preguntó qué talla de playera usaba para el uniforme. Y después, silencio. 4 días sin respuesta. Una semana. Nada. Yo me convencí durante un tiempo de que era mala suerte, que el mercado estaba difícil, que algo en mis entrevistas fallaba. Me compré un libro de técnicas para entrevistas de trabajo. Me lo leí entero en el estacionamiento de un Oxxo a las 11 de la noche con la luz de mi teléfono porque la batería del coche ya no aguantaba tener las luces interiores prendidas mucho tiempo. Y entonces mi papá mandó ese mensaje. Puedes seguir fingiendo que no nos necesitas, pero nadie contrata problemas para siempre. Me quedé mirando esa frase. El teléfono se apagó la pantalla, lo desbloqueé, la volví a leer, y algo en mi interior que llevaba semanas siendo vapor se volvió hielo de golpe. No sospecha, certeza. ¿Él lo estaba haciendo? Él era el problema. Llamé a mi mamá al día siguiente. Todavía había una parte de mí, una parte pequeña e irracional que sobrevive en todas las personas que crecieron queriendo a sus padres, que pensaba que mi mamá podía ser diferente, que podía ser el lado humano de esa familia. Contestó al cuarto timbre. Ya sonaba cansada desde el saludo. «Mamá», le dije, «¿papá está llamando a mis trabajos?» Silencio. Luego el sonido de su respiración, ese exhalar suave que ella usaba cuando estaba a punto de convertir algo brutal en algo que sonara casi comprensible. «Valerita, tu papá está muy lastimado». ¿Lastimado suficiente para decir que soy una criminal? Tú sabes que él no lo dice así. ¿Cómo lo dice? Otro silencio. Mi mamá era maestra de los silencios. Podía hacer que la verdad se sintiera maleducada solo con negarse a sostenerla. Finalmente dijo, si regresaras y hablaras con él, esto se resolvería solo. Ahí estaba. El precio, no la verdad, no la corrección, la sumisión, y yo no podía pagarlo. No porque fuera orgullosa, sino porque 6 meses antes, una noche en la ferretería de mi papá en Tlaquepaque, yo había hecho la única cosa que esa familia no me perdonaría jamás. Había dicho la verdad. Mi hermana Fernanda. Tengo que hablar de Fernanda porque sin ella nada de esto tiene sentido. Fernanda es 2 años menor que yo y toda su vida fue la hija del centro, la guapa, la simpática, la que podía romper algo y aún así quedarse con la cara de víctima. Yo la quise mucho durante muchos años. Eso también es parte de la historia. No era solo mi rival, era mi hermana, y durante un tiempo realmente creí que ella me quería de vuelta. Fernanda había estado tomando dinero de la caja de la ferretería, no de golpe, poquito a poco, la manera que tiene la gente de robarse algo cuando sabe exactamente cómo funciona el sistema que está robando. Faltantes en caja chica, inventario que no cerraba, números que se veían bien hasta que los ponías uno junto al otro. Yo lo noté primero porque yo llevaba la contabilidad los viernes. No era mi trabajo oficial, yo era encargada del mostrador, pero mi papá me lo había pedido como favor. Y yo lo hacía porque en esa familia los favores no eran opcionales. Empecé a ver las inconsistencias en agosto. Para octubre ya sabía lo que eran. La noche que lo confirmé fue un jueves. Yo había regresado a cerrar la puerta lateral que se había quedado entreabierta, y cuando entré a la oficina del fondo, vi a Fernanda con los billetes en la mano, y a mi papá parado junto a ella con esa cara. Esa cara específica que tiene la gente cuando acaba de ser sorprendida haciendo algo que ya decidió que no van a admitir. «Cierra la puerta», me dijo mi papá. Su voz era completamente plana. Yo cerré la puerta. Fernanda empezó a llorar de inmediato. No sé si era genuino. Probablemente sí, al menos en parte. Pero era también el reflejo entrenado de una persona que sabe que las lágrimas funcionan en ciertos espacios. Mi papá habló despacio. Me explicó que Fernanda había tenido una emergencia, que el dinero era un préstamo, que yo había cometido un error de conteo la semana pasada que explicaba la diferencia, que si alguien preguntaba, esa era la historia. Yo lo miré de verdad.
de esa manera que no haces con tu papá normalmente porque sentirte visto por él era algo que yo todavía quería cuando era niña. Y a los 34 años ya no sabía bien qué hacer con ese deseo viejo. ¿Quieres que yo me eche la culpa? Le dije. Su cara cambió. Se puso dura de una manera que no era enojo exactamente. Era algo más calculado. Quiero que esta familia quede protegida. ¿Y yo no soy parte de la familia? Fernanda ni siquiera levantó la vista. Dije que no. Sin gritarlo, sin drama, solo un no, limpio, final, como cerrar una ventana. Y eso fue todo. Eso fue lo que destruyó los siguientes 16 meses de mi vida. Para fin de mes, yo ya no trabajaba en la ferretería. Para los 2 meses, mi papá les estaba diciendo a los tíos que yo me había vuelto conflictiva. Para los 4, el rumor había mutado y yo tenía problemas legales, historial, no era de confianza. Para los 6, no tenía departamento. Y para los 8, vivía en mi coche. Un Tsuru del 2003 con la ventana del copiloto que no bajaba del todo y el asiento trasero reclinado con una cobija de lana que olía a gasolina por más que la lavara. Dormí en estacionamientos de plazas comerciales, en la zona industrial donde los tráilers se paraban de noche. Una vez frente a una iglesia en Zapopan porque pensé que nadie me molestaría ahí y estaba en lo correcto. Me duchaba en el gimnasio más barato que encontré, 180 pesos al mes, y aparecía a las entrevistas de trabajo con la ropa planchada en una tintorería de autoservicio. Aprendí a planchar en 3 minutos con el vapor de la ducha. Aprendí a comer de manera que te durase. Aprendí que el cerebro hace cosas extrañas cuando duermes mal semanas seguidas, te olvidas de palabras, empiezas a dudar de tus propios recuerdos. Hubo una mañana que desperté con el vidrio empañado por mi propio aliento y por un segundo, ese segundo precioso antes de que tu conciencia se ubique, creí que estaba en mi departamento, que todo había sido un sueño largo y extraño. Luego vi el techo del coche y supe. Y ese momento de saber, todas las mañanas, era lo peor. No el frío, no el hambre, ese momento. 2 semanas antes del martes de la lluvia conseguí el cuarto del hotel de paso. 400 pesos la noche. Lo pagué con lo que me quedaba de un trabajo de 3 días capturando encuestas para una empresa de mercadotecnia que pagaba en efectivo. Era insostenible. Lo sabía. Tenía quizás 10 días antes de que tuviera que volver al coche, y entonces tocaron a la puerta. 3 golpes, suaves, no los golpes de quien tiene autoridad sobre el espacio. Fui a abrir pensando que era el señor de la recepción preguntando si iba a renovar. Era una mujer, 50 y tantos años, chamarra azul marino, de esas que parecen de trabajo pero bien cortadas, pelo recogido. Una mirada que no perdía tiempo en expresiones innecesarias. ¿Valeria Montoya? Preguntó. Sí, me llamo Irene Castellanos. Soy investigadora privada. Tu abuela Esperanza me contrató hace 9 años. Me quedé en la puerta sin moverme. Porque cuando llevas meses siendo perseguida por mentiras y rumores, cuando el mundo se ha vuelto un lugar donde la gente llega con buenas noticias solo para decepcionarte, tu cuerpo aprende a no moverse demasiado rápido. Tu cuerpo aprende a esperar el truco. Irene sostuvo algo, una caja metálica, pequeña, negra, con un seguro sencillo. La sostuvo como quien sostiene un documento legal, no como quien hace un gesto teatral. Tu abuela me dijo que si tu padre alguna vez intentaba enterrarte, yo debía encontrarte y entregarte esto en persona. Con estas palabras exactas. ¿Qué palabras? Dije. Que construiste tu vida con verdad, y que la verdad te iba a costar caro en esa familia, pero que ella había estado pagando por adelantado desde hace años. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta, no por el peso de la caja, por el peso de escuchar a alguien describir a mi abuela Esperanza con precisión, porque eso sonaba exactamente como ella. Exactamente. Mi abuela Esperanza vivía en un asilo en Tonalá desde hacía casi 2 años. Mis papás controlaban las visitas. La última vez que la había visto había sido en Navidad del año anterior. Una visita de 40 minutos con mi mamá presente todo el tiempo.
y mi abuela me había apretado la mano más fuerte de lo que esperaba de alguien de 81 años, y me había mirado de una manera que yo no había sabido leer en ese momento. Ahora sí la leía. Dejé pasar a Irene. El cuarto se sintió distinto con otra persona adentro, más pequeño y al mismo tiempo menos solitario. Ella no se sentó hasta que yo me senté. Eso lo noté. La gente que quiere controlar el espacio se sienta primero. Puso la caja en la mesita de noche y abrió una carpeta de cartón café. Dentro había hojas, copias de cartas, una agenda pequeña con fechas escritas a mano y una foto que reconocí de inmediato. Mi abuela y yo en la feria de Tlaquepaque cuando yo tendría 12 años. Las dos comiendo elotes, las dos riéndonos de algo que ya no recuerdo. ¿Por qué 9 años?, le pregunté. Irene abrió la carpeta. Porque hace 9 años tu padre intentó presionar a tu abuela para que modificara sus documentos de herencia. Ella se negó y decidió que necesitaba a alguien de confianza que no fuera de la familia. Me contrató esa semana. Nos mantuvimos en contacto regular hasta que su salud cambió. Para entonces, yo ya tenía suficiente información. Suficiente información. Esa frase me hizo ponerme recta. ¿Información de qué? Irene giró la carpeta hacia mí. Había una lista, nombres, fechas, notas escritas con letra pequeña y ordenada. Llamada desde teléfono fijo registrado a Ferretería Montoya, 23 de marzo. Advertencia a gerente de recursos humanos sobre antecedentes legales. Mensaje desde móvil personal. 7 de abril. Referencia negativa a empresa inmobiliaria. Inestabilidad emocional y riesgo de fraude. Seguía. 6 entradas directas. 3 indirectas a través de contactos o familiares. Yo no hablé durante un momento, porque hay una diferencia entre saber que algo te está pasando y ver el registro de cómo te lo están haciendo. El dolor ya lo conocía. La documentación me reconfiguró algo por dentro. ¿Y mi mamá?, pregunté. Irene titubeó apenas. 2 de las llamadas indirectas pasaron por ella. Lo sintió feo en la cara antes de decírselo y yo lo aprecié. No porque cambiara algo, sino porque ella entendía que cambiaba algo para mí. ¿Por qué no me encontraste antes?, dije. Me miró directo. Lo intenté. 2 veces. Tu dirección no actualizó en los registros a tiempo. Y cuando dejaste el departamento, desapareciste del sistema de una manera que es muy difícil de rastrear cuando alguien no quiere que lo encuentren. Pero no había perdido el rastro. Me aclaró eso. Solo tardó más de lo que esperaba. Algo en mí se soltó en ese momento, no todo, solo una parte, porque llevaba meses sintiéndome invisible de la manera equivocada, invisible porque era inconveniente, invisible porque me habían borrado. Y de repente había alguien que había estado buscándome, no para usarme, sino para encontrarme. La llave de la caja estaba pegada abajo con un pedazo de cinta adhesiva. Mi abuela nunca escondía las cosas en los lugares obvios. Irene se levantó sin que yo se lo pidiera y salió al pasillo. Cerró la puerta con cuidado. Dentro de la caja había una carta doblada en 3 partes. Un sobre sellado con mi nombre en la portada con la letra de mi abuela. Esa letra que reconocería en cualquier parte, grande, inclinada hacia adelante, sin miedo al espacio. 2 cheques de caja. Un llavero de metal con una etiqueta de latón. Y un sobre adicional, más pequeño, marcado con el nombre de mi papá. Abrí la carta primero. Valeria. Si estás leyendo esto es porque tu papá finalmente hizo lo que siempre me temí que haría. Intentó que sobrevivir se viera como una culpa. Tuve que bajar la carta, respirar, volverla a subir. Mi abuela escribía que había visto a mi papá elegir durante años la conveniencia sobre la honestidad, que había visto cómo Fernanda alimentaba su necesidad de ser el salvador y cómo yo lo amenazaba cada vez que me negaba a mentir con él. Escribía sobre mi mamá con tristeza, pero sin crueldad. Decía que mi mamá nunca iba a elegir la verdad sobre la comodidad porque nadie le había enseñado que eran cosas diferentes. Y luego decía esto. Hace 9 años compré una propiedad en Jocotepec. Una casa pequeña junto al lago está a nombre de un fideicomiso que no tiene tu apellido Montoya y que tu papá no puede tocar. Las llaves están en la caja. Los cheques son para que llegues y para que respires mientras recuperas el piso. El sobre para tu padre, tú decides si lo abres o no. Yo te doy los instrumentos. Tú decides la música. Llamé a Irene al pasillo.
Tenía la cara mojada y no recordaba exactamente cuándo había empezado a llorar. Ella entró, vio los cheques, vio las llaves y asintió una sola vez con una expresión que no era sorpresa. Era confirmación. Tu abuela nunca me dijo exactamente qué había en la caja, dijo. Solo me dijo que si yo alguna vez tenía que entregártela, significaba que habías elegido la verdad sobre el regreso fácil, y que eso era suficiente para merecer lo que había adentro. Irene sacó de su carpeta una tarjeta. Licenciado Rodrigo Peña Fuentes, abogado en litigios civiles Guadalajara. Ya tiene una copia de mi archivo, me dijo. Tu abuela nunca creyó en los puntos únicos de falla. Al día siguiente estaba en la oficina del licenciado Peña con toda la documentación extendida sobre su escritorio. Él la leyó completa. Tomó notas. Hizo 3 preguntas específicas. Luego juntó las hojas en una pila ordenada y me miró. Tu papá no solo intentó controlarte, dijo. Hizo declaraciones falsas de manera deliberada y sistemática para interferir con tu capacidad de conseguir empleo y vivienda. Y este mensaje. Señaló la captura de pantalla del mensaje donde mi papá le decía a un contacto que advirtiera a una empresa sobre mí, este convierte todo en palanca. ¿Puedes pararlo?, le pregunté. Su respuesta fue una sola palabra. Sí. Esa palabra, después de meses en que la única respuesta a cualquier cosa era más problema, más obstáculo, más pared. Esa palabra me sacudió de una manera que todavía no sé describir bien. El licenciado Peña mandó un paquete formal a mis papás esa misma tarde. Cese inmediato de cualquier contacto defamatorio. Conservación de registros telefónicos y de mensajes. Cartas de corrección a todos los empleadores o arrendadores contactados. Notificación de acción civil potencial si continuaba cualquier interferencia. Y una nota separada para el contador externo de la ferretería solicitando preservación de registros relacionados con inconsistencias en caja durante el periodo en que Fernanda trabajó ahí. Esa última parte fue idea de Irene. Los mentirosos se ponen descuidados cuando tienen que proteger más de una mentira al mismo tiempo, me había dicho esa mañana. Y tenía razón. Mi papá llamó 14 veces esa noche. No contesté ninguna. El 10º mensaje de voz era el que importaba. Estaba furioso de una manera que hacía que su voz sonara más pequeña, no más grande. Dijo, después de todo lo que hicimos para proteger el nombre de esta familia, después de todo, hiciste esto para castigarnos. Mira cómo eres, siempre igual, siempre causando problemas donde no los hay. Tomé el audio, lo guardé en 3 lugares diferentes. Irene me llevó a Jocotepec al día siguiente. La casa era pequeña, paredes blancas, ventanas de madera verde, una hamaca en el portal que daba al lago. Adentro había sábanas limpias, una alacena con cosas básicas y una nota pegada al refrigerador con la letra de mi abuela. Una casa se siente diferente cuando nadie adentro está esperando usarte. Ese día lloré durante 1 hora sentada en el piso de la cocina. No de tristeza exactamente, de ese alivio extraño que se parece al dolor porque tu cuerpo no sabe cómo recibir seguridad cuando llevó demasiado tiempo sin ella. Ver a mi abuela fue 2 semanas después. Irene arregló la visita directamente con el asilo, sin pasar por mis papás, porque legalmente mi abuela podía recibir visitas de quien ella quisiera, y nadie había establecido una tutela formal todavía. Mi papá no había llegado a ese punto. Todavía. Entré al jardín del asilo un miércoles por la mañana con el sol de Jalisco cayendo justo sobre las bugambilias del patio. Y ahí estaba ella, más delgada, más pequeña, pero con esa manera de pararse que tenía siempre, derecha, sin pedir permiso para ocupar el espacio. Cuando me vio, no dijo nada primero. Solo extendió las manos y yo me arrodillé frente a su silla y las tomé entre las mías, y nos quedamos así un momento que no sé cuánto duró porque dejé de medir el tiempo. «¿Encontraste la caja?», dijo al final. «¿La encontré?» «Bien». Me apretó los dedos. «Bien. Te tardaste más de lo que esperaba, pero llegaste». Quise decirle tantas cosas, que lo sentía, que ojalá hubiera sido antes, que ojalá no hubiera necesitado la caja, que ojalá la familia hubiera sido diferente. Solo dije, ¿cómo supiste que llegaría? Me miró con esos ojos que tenía,
oscuros y directos y sin desperdiciar energía en cosas menores. Porque nunca te vi mentir para salvar tu pellejo, dijo. Eso no lo hace cualquiera. Que eso lo hace alguien que va a necesitar ayuda algún día, pero que va a saber qué hacer con ella cuando llegue. Mi papá apareció en el asilo 3 días después. No sé cómo se enteró de mi visita. Quizás alguien del personal. Quizás tenía sus propios contactos ahí. Entró al lobby como si fuera el propietario del edificio, esa manera que tiene cierta gente de asumir que los espacios les pertenecen. Irene estaba conmigo. Se quedó quieta junto a mí de una manera que no era amenazante, pero tampoco era invisible. Mi papá me miró y dijo, con la voz bajada apenas lo suficiente para que sonara privada, pero sin bajarla de verdad. ¿Qué crees que estás haciendo? Me paré. No sé exactamente qué pasó en ese momento en mi interior. Algo que había estado doblado durante mucho tiempo se extendió. Le dije, nada que no debería haber hecho antes. Hablar con mi abuela. Él me señaló con el dedo. Eso que estás haciendo, amenazarme con abogados, revolcar los libros de la ferretería, eso es una traición. ¿Sabes lo que le hiciste a esta familia? Y ahí fue donde la voz de mi abuela llegó desde el corredor. No gritando, solo clara, Edmundo. Mi papá se giró. Mi abuela estaba en la entrada del jardín con su andadera, una enfermera a su lado, y la manera en que lo miró no era la mirada de una madre anciana confundida, era la mirada de una mujer que había esperado este momento con mucha paciencia y estaba lista. Salte, le dijo, sin adornos, sin explicación, sin darle el espacio de responder. Sal de aquí antes de que yo tenga que decirle a todo el que quiera escuchar la clase de hijo que eres. La recepcionista escuchó. La enfermera escuchó. Un señor mayor que jugaba dominó en el patio escuchó. Mi papá se quedó en silencio durante 5 segundos, que fueron los 5 segundos más largos que yo he medido en mi vida. Y luego se fue. Las semanas que siguieron fueron lentas y después rápidas. La revisión de los libros de la ferretería encontró lo que yo sabía que iba a encontrar. Fernanda se fue antes de que pudieran formalizarle algo. Ese era su estilo. Siempre un paso adelante del momento en que tenía que responder por sus cosas. Mi papá perdió el control de la operación cuando su socio externo tiró de los hilos y vio todo. Lo compraron a pérdida, sin ceremonia, sin drama. Solo el tipo de vergüenza administrativa que tarda años en lavarse. Mi mamá lo llamó malentendido. Nadie en la familia extendida le creyó. El rumor viajó de la misma manera que él había hecho viajar el mío, despacio, localmente, con suficiente verdad pegada para que no pudiera ser desmentido solo con tono de voz. Una de las empresas que el licenciado Peña contactó para corrección me llamó para ver si quería aplicar de nuevo. Era la oficina inmobiliaria donde me habían pedido la talla de playera antes de desaparecer. Sí fui. Me contrataron. La segunda semana me pusieron a cargo de la agenda de 3 agentes. No era el trabajo de mis sueños, pero era mío, con mi nombre, ganado sin mentir, sin agachar la cabeza, sin regresar a pedir disculpas por cosas que no había hecho. Mi abuela vivió 7 meses más después de ese martes de lluvia, suficiente para sentarse conmigo 2 veces en el portal de la casa de Jocotepec mirando el lago. Suficiente para decirme una tarde, mientras el agua estaba color naranja por el atardecer, que yo nunca fui el problema de esa familia, que yo era el espejo que nadie quería ver. Cuando murió me dejó la casa de manera definitiva, sin condiciones. Solo una línea en la carta final que decía, te la ganaste mucho antes de necesitarla. Mi papá mandó un mensaje después del entierro. Espero que estés satisfecha. Lo leí una vez. Lo guardé en la misma carpeta donde guardo el audio del buzón de voz donde él mismo se destruyó. No le respondí. No lo bloqueé tampoco. A veces, el silencio es más claro que cualquier cosa que pudieras decir. Han pasado casi 2 años desde esa noche en el cuarto del hotel con las galletas de animalitos y el ventilador que no pedí que encendieran. A veces todavía me despierto con ese segundo de confusión, ese momento antes de saber dónde estás. Pero ahora cuando termina ese segundo, veo el techo de mi cuarto en Jocotepec. Escucho el lago. Siento las sábanas limpias que nadie me puede quitar. Y pienso en mi abuela preparando esa caja durante 9 años, sin decirme nada, sin prometérmelo,
solo construyendo en silencio una salida para el momento en que yo la fuera a necesitar. Hay amor que llega tarde. Hay amor que llega exactamente a tiempo aunque se sienta tarde. Y hay amor que trabaja en silencio mientras tú todavía crees que estás sola. Ese último tipo es el más difícil de reconocer y el más difícil de olvidar.